servicio cívico voluntario en valores versus el servicio militar obligatorio. Bueno, la iniciativa del gobierno, lanzada ayer desde el Ministerio de Seguridad, instaló la polémica y se volvió a conversar acerca de lo oportuno, ¿no?, de contar con un servicio militar obligatorio. Estamos con el historiador Nicolás Siliti. Muchas gracias, Nicolás, por estar aquí. No, a vos, Luciana, por la invitación. Un experto en servicio militar obligatorio, en esa historia y en el impacto social y cívico que tuvo. ¿Cómo es el servicio militar obligatorio, bueno, que conocimos todos hasta el año 1994, en qué contexto histórico surge en Argentina? Bien, es interesante esa pregunta porque el servicio militar obligatorio comienza, tal como lo conocimos, a principios del siglo XX. En 1901 es donde el año en el que se sanciona la ley que duró prácticamente todo el siglo XX, y el contexto de la Argentina y del mundo, porque el servicio militar, hay que decirlo, se instauró por aquella época, también en muchos países de la región, en Chile un año antes, en Brasil un poquito después, en México algunas décadas más tarde, pero lo que habría que decir es que en ese momento el servicio militar obligatorio estaba concebido por una parte de la dirigencia política como un instrumento, o como un mecanismo, mejor dicho, para nacionalizar a la población. Es decir, una palabra que se usaba mucho en la discusión del proyecto era la fusión de los diferentes elementos que componían a la sociedad argentina, que eran argentinos nativos, hijos de inmigrantes que estaban llegando en gran cantidad en aquel momento, y la esperanza de este sector que motoriza la ley era, por una parte, esta nacionalización, y por otra, y aquí también tomo las palabras del proyecto, la moralización pública. Esos eran los objetivos centrales. ¿Cuál era el contexto político de ese momento de la Argentina, en 1901? Bien. 1901 es un momento... ¿Presidente? ¿Quién era? Complejo. El presidente era Roca. Es la última presidencia de Roca, la segunda, y quien impulsa mucho la ley es su ministro de guerra, que era Pablo Riccieri, que pasó luego a la historia como el modernizador, puesto entre comillas, del ejército, y hacia ese momento de comienzo del siglo XX, uno lo que ve es la denominada cuestión social, que tenía que ver con una fuerte conflictividad de protestas obreras, sumado a una veloz transformación de la ciudad tal como la conocíamos, inmigración del campo a la ciudad. Es decir, era un momento de gran transformación y gran cambio, y el servicio militar, junto con la escuela y con el voto, fue concebido en ese momento como uno de los instrumentos que podía ayudar a... Claro, porque Nicolás te iba a plantear eso, en estas funciones que se le asignaba en ese momento, la de fusión o cohesión social y la función moralizante, se parece en un punto a la función y al objetivo de la escuela pública, ¿no? Exactamente, es muy similar. Yo lo que sí diría es que uno puede incluir al servicio militar en una historia de, para decirlo rápido, intentos de disciplinamiento de la sociedad. Le queda chica esa palabra porque hay muchas cosas más para decir, ¿no? Pero es también un intento, lo traigo a colación porque es parte de las palabras que se han escuchado estos días, ¿no? Y ese intento de disciplinamiento, algo que se puede decir acerca de ello es que la disciplina militar, y esto fue muy discutido en la época, está reñida en cierto modo con los valores democráticos. Claro. Porque la disciplina que se aprende en el ejército, que es una institución jerárquica, que es una institución que inclusive previa a la conformación de los estados nacionales y demás, no va completamente de acuerdo con otros valores que nosotros asociamos más a la democracia, que sería la horizontalidad, la igualdad, la deliberación. Son todos valores más asociados a una sociedad democrática que quizá no se transmiten en el ejército. Ahora, porque es paradójico, ¿no? La decisión de fundar este servicio militar obligatorio para formar ciudadanía tiene, aunque desafía algunos valores y principios de la democracia, también tiene una impronta liberal. ¿En qué sentido es esto? Sí, eso es bien interesante lo que me preguntás, porque fue una discusión grandísima en la época. Como siempre en la historia, no hay una sola manera de hacer las cosas y no hay una sola opinión. Por una parte, había un sector, que creo que es por el que vos me preguntás, que insistía
con que si los ciudadanos varones, y esto claro, hay que remarcarlo, que si los ciudadanos varones tenían el derecho de voto, es decir, si eran electores, debían por otra parte compensar a la patria con un tributo de sangre. Era como la contraprestación que uno daba por servir. Sí, hay un derecho y una obligación. Exactamente, era la contracara de los derechos políticos. Por eso era un servicio masculino también, porque quienes votaban en aquella época Claro, eran solo los varones. Eran los hombres. Ahora bien, sumado a lo que vos decís, que preguntabas por el liberalismo, también hubo un grupo de gente que impugnó el servicio militar, que recibió muchísimas críticas a lo largo de las décadas, que lo impugnó desde un punto de vista liberal en el que decía por qué hay que obligar a los ciudadanos o sacarlos de sus casas y hacerlos pasar tiempo en algo que no... que quizá no sería de su agrado o de una intervención del Estado sobre las vidas privadas. Exactamente. Ahora bien, para reconstruir un poco el pensamiento de la época, la respuesta a ese, y esto va a lo de la escuela que mencionabas vos, la respuesta está en la obligatoriedad, porque uno de los grandes cambios que introduce el servicio militar es que se convierte en un espacio de interacción o de sociabilidad entre ricos, pobres y clase media. Como decían los artículos de la época, hay una cita muy bonita que dice: entre el rubio de galerita y el negrito vivaracho que canta milonga. ¿No? Convivían esos personajes. Claro, esa convivencia es la que se elogia también históricamente en la Argentina en relación a los patios y a las aulas de las escuelas públicas, ¿no? De la educación pública. Exactamente. Ahora bien, en esa convivencia, porque acá estamos destacando como el aspecto más integrador, pero como todas estas políticas o proyectos estatales, quizá tiene otras caras también para apreciar. Y lo que hay que decir, vos mencionabas a Carrasco en un comienzo, es que ya desde los inicios del servicio militar obligatorio, en torno del 1900, lo que ha sido una constante son las denuncias por los malos tratos, por los abusos, por las torturas, inclusive. Es decir, el caso de Carrasco no fue una anomalía, claro, no fue una anomalía o una excepcionalidad, sino que desde un comienzo hay muchas denuncias. Esto se puede ver en la prensa de la época. Ahora, Nicolás, en esa serie de casos de violación de alguna manera de derechos humanos con mayor o menor contundencia, los sectores vulnerables que ingresaban a la colimba o el servicio militar obligatorio eran los más el objetivo clásico, o había sectores de clase media o de clase alta que sufrían este tipo de cuestiones dentro del servicio militar? Mira, eso también está bueno para ver, porque si bien comenzamos diciendo lo de la obligatoriedad y lo de la igualdad, el mundo de las prácticas o la realidad cotidiana del servicio militar era un poquito diferente. Y esto cualquier persona que esté mirando y que haya hecho el servicio militar lo puede saber. Existían muchos mecanismos para las clases altas y las clases medias para evadir el servicio militar o para hacerlo un poco más llevadero. Inclusive, en la primera ley de servicio militar de la que hablábamos, se contemplaba la posibilidad de contratar un personero que te reemplazase. Eso fue en 1901 y unos años después se eliminó esa posibilidad porque se veía como algo que atentaba como ese principio de la igualdad. Claro, aquellos que tenían recursos económicos podían contratar a alguien y quien no los tenía no. Exactamente. Por lo tanto, no respondí tu pregunta, pero por lo tanto, es decir, si bien era universal para la población masculina, el grueso, y sobre esto también hay muchos testimonios, el grueso de la gente que iba a cumplir con el servicio militar lo componían estos sectores vulnerables que vos decís. ¿Era por sorteo con el número de DNI como lo conocimos en las últimas décadas de ese servicio obligatorio? Sí, era por sorteo y eso, la historia del sorteo viene porque como cualquier práctica estatal es la suma de dispersas maneras de hacer cosas a lo largo de la historia. Y por un lado el sorteo está asociado con esta idea democrática de, bueno, lo echamos a la suerte. Pero al mismo tiempo hay algunas rémoras de épocas monárquicas en las cuales, por ejemplo, en España, el rey hacía que los hombres metiesen la mano para sacar una suerte de bolilla y uno de cada 5 decía soldado y tenían que ir a prestar servicio militar. Así que esa idea del sorteo viene de antaño. Tiene orígenes encontrados de alguna manera. Exactamente, diversos. Claro, diversos. Nicolás, estás también, uno piensa en servicio militar obligatorio y la idea de la instrucción militar. ¿Cuánto pesaba dentro de ese esquema
de experiencia de 2 años, en teoría, ¿no? Sí. La instrucción militar versus otro tipo de disciplinamientos o de prácticas como la alfabetización o, por ejemplo, el valor pedagógico de los exámenes médicos. Bueno, vos estás señalando 3 componentes que son la clave del servicio militar a lo largo de los 90 años que duró. La instrucción militar, para volver a lo de los malos tratos, era uno de los momentos en que se daban los mayores conflictos, ¿no? Porque a veces los ciudadanos o no venían muy preparados o lo que fuere y sufrían fatigas, claro, o los obligaban. Bueno, el famoso nombre colimba está disputado si es corre, limpia y barre o corre, limpia y baila, por esto de que sacaban a las 2, 3 de la mañana a correr a los conscriptos. Que eso se llama hacer bailar, ¿no? Que se lo llama hacer bailar. Así que ese era un momento importante, porque vos pensás que vivían, los jóvenes se iban primero de 20 años, después en los años 50 los de 18. Como pupilos dentro de un cuartel. Se iban a vivir ahí, así que se convertía en su realidad cotidiana. Ahora bien, después, sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX, después eso cambia, pero es cierto también que la alfabetización cumplió un lugar muy importante dentro de la estructura del ejército y del servicio militar. ¿Fue efectiva esa alfabetización de los inmigrantes? Mira, al parecer, de los sectores vulnerables. Como ahí lo primero que uno podría decir es que la escuela fue muy efectiva, ¿no? Pero si nosotros tomamos por ciertas las fuentes del propio ejército que medía cuántos soldados entraban analfabetos y cuántos salían sabiendo leer, fue bastante efectivo. Es decir, es algo que mucha gente recuerda de haber aprendido a leer ahí o de haber aprendido rudimentos de cómo manejarse en su vida cotidiana. Sí. Y el término de las revisaciones médicas, está este libro de Beatriz Sarlo, La máquina cultural, que rastrea cómo la escuela era también un procesamiento de cuerpos, ¿no? Y recuerda las filas de los alumnos y la maestra revisándole la cabeza para ver si tenían piojos, casi hasta rapándolas, como un acto de violencia estatal sobre un cuerpo que en ese momento era digerido como parte de las rutinas cotidianas de la ciudadanía. ¿Cómo se vivía esa idea de que el Estado, a través del servicio militar obligatorio, revisara, diagnosticara a los soldados? Bueno, era una experiencia en cierto modo traumática, ¿no? Sobre la cual hay cuentos, historias, voces populares que la recuerdan porque, a diferencia de la escuela, era una fila de hombres desnudos, ¿cierto? Claro. Que se los desnudaba, se los hacía pasar frente a los médicos militares y demás. Lo que sí hay que decir es que esa revisación, visto desde el Estado, no ya de la población, funcionó como una manera de recabar información sobre el cuerpo masculino de la ciudadanía monumental, ¿no? Y que al mismo tiempo sirvió, depende de la época, ¿no? Sí. Pero para construir imágenes sobre el país. Es decir, pues eso es bastante interesante. Por ejemplo, hay un señor que luego fue director de inmigración del peronismo, que se llamaba Santiago Peralta, que hizo el primer estudio sobre la altura de los conscriptos en la Argentina en 1920. Ajá. Y este señor Peralta, muy influido por algunas doctrinas alemanas y demás, saca conclusiones acerca de nuestra población, diciendo, bueno, la gente del norte tiene más influencia de los pueblos originarios o de los indígenas, pesaban muchos estigmas, como que eran más bajos porque eran borrachos, porque eran enfermos, por lo que fuere. Decía, en el litoral, por el contrario, son más altos, son más rubios, y la conclusión era, bueno, ¿a qué tenemos que tender? Tenemos que tender a tener políticas que haga que la gente se parezca más a los hombres del litoral que a los del norte o que a los de los otros lugares. ¿Y ese tipo de estudios eran recibidos por las épocas como un estudio de sesgo xenófobo y racial, poniendo en cierta jerarquía los distintos orígenes aborígenes versus inmigratorio, o era percibido como información para el aliento de ciertas políticas públicas razonables? Mira, funcionaba en los dos sentidos. Es decir, como decíamos hace un ratito, es decir, no había nunca una voz como nunca la hay en la historia, no había una única voz respecto de la lectura o de esta información sobre los cuerpos de los ciudadanos, que por cierto hay muchas fotos también, hay fotos de los momentos de la revisación. Entonces tenía ese doble juego, es decir, se usaba como insumo para pensar políticas públicas, sobre todo en los 10 y los 20 con el paludismo,
paludismo, con la tuberculosis, para pensar las leyes de profilaxis, y al mismo tiempo también servía como índice de cuál era el pensamiento racial de la época, ¿no? Y de cuáles eran las poblaciones consideradas superiores, inferiores o en una escala jerárquica. Claro, como el ciudadano ideal de alguna manera estaba vinculado con una etnia, ¿no? Exactamente, sí, va perfectamente en ese sentido. Y lo mismo que en la Argentina ha sido muy ya que vos preguntabas por la escuela, no solo persiste mucho la clave racial, sino el prejuicio, por llamarlo de alguna manera, sobre los que no sabían leer o escribir. Es decir, que se los recibía para alfabetizarlos, pero se sacaban muchas conclusiones acerca de la ignorancia de la población, ¿no? Es decir, sobre la base de las regiones en las que había mayores niveles de analfabetismo, se sacaban también conclusiones. O que había mucho trabajo infantil, o que eran ignorantes, o que eran de razas que no sabían, con dificultades para aprender. Nicolás, vos planteabas esta cuestión del concepto de disciplina y de deber dentro de una organización jerárquica castrense, como el servicio militar obligatorio, y el objetivo moralizante y de construcción de ciudadanía. ¿Se pudo establecer una correlación entre ese tipo de experiencias dentro de un cuartel y la consolidación de prácticas que se derramaron luego en el sistema productivo, ¿no? Digo, porque los jóvenes lograron aprender las rutinas de levantarse temprano, responder a ciertos esquemas de trabajo, protocolos, órdenes, etcétera, que en cierta matriz productiva a principios del siglo XX podía funcionar, quizás hoy ya no funciona? Mira, a ciencia cierta es difícil, la verdad, establecer esa correlación. Y de hecho, en la época por la que me preguntás vos, muchas de las organizaciones de industriales o la sociedad rural o diversos grupos de interés protestaban por el servicio militar porque les sacaba trabajadores en épocas de cosecha o en épocas en que las fábricas tenían más demanda de trabajo. Por lo tanto, había una visión muy disputada sobre la efectividad de eso. Al parecer, todo lo que relata nuestra historiografía es que los ámbitos más democráticos en términos de sociabilidad o de aprender prácticas con el otro, han sido otros espacios, como los clubes de barrio, por ejemplo, ¿no? Que hay toda una historia que cuenta cómo los clubes de barrio también sirvieron para juntar a gente de distintas clases sociales, para que aprendiesen oficios, para que se hicieran amigos, para que tejieran redes que los ayudaba luego en su... Pero los clubes de barrio no pertenecen al Estado, que tiene ese poder de intervención sobre una sociedad. De alguna manera ese servicio militar obligatorio, que tenía tantos dilemas, le permitió a los sectores vulnerables encontrar, como se dice hoy, que pretende ser este servicio voluntario ciudadano, encontrar algún tipo de contención y de destino, porque la escuela todavía no tenía cobertura total, ni la primaria ni la secundaria, mucho menos, ¿no? Mira, ahí hay dos cosas interesantes para señalar. La primera es que vos que me preguntabas por Roca al principio, Roca mismo, cuando hablaba del servicio militar, lo presentaba como una especie de modernidad incompleta. Decía, esto nos va a servir para llevar la escuela y las vacunas a los lugares donde todavía no hemos llegado. Era una herramienta supletoria, un parche de alguna manera. Era un parche, pero el espacio para aprender todo esto que vos me estabas diciendo era la escuela. Pero para contestar lo que vos me preguntabas, volvería al primer punto. Que yo creo que la idea fuerza del servicio militar, mucho más que la de los sectores vulnerables y aprender las prácticas que vos mencionabas, estaba en hacer convivir a ricos, a pobres y a clases medias. Porque de hecho, y el proyecto del que se estuvo hablando estos días suena un poquito más a eso, el ejército del siglo XIX ya servía como institución disciplinaria o punitiva para los sectores vulnerables, ¿no? La ley de vagos y malentretenidos. Los mandaban a la frontera a luchar contra el indio. Exacto. Entonces, el cambio del servicio militar fue, si nosotros vamos a construir una sociedad igualitaria y democrática, todos tienen que atravesar la misma experiencia. Y de hecho, no se apuntaba solo a los sectores vulnerables, sino, como te decía yo antes, lo del rubiecito de galera y el negrito vivaracho, otra de
de las figuras que se utilizaban en la época eran los niños bien o los niños de mamá. Ajá. Decían que los cuarteles iban a servir como una experiencia en la que los niños de mamá o los niños bien, como se decía en la época, iban a ser devueltos a la sociedad como hombres de bien y con los valores que de alguna manera el servicio militar. Exactamente, sí. Hay varias, uno va escuchando anécdotas a lo largo de las décadas de padres, abuelos, hermanos que han atravesado la colimba. También había, bueno, aquellos de sectores más acomodados que lograban zafar porque conocían a alguien, etcétera, pero también aún los que entraban, se producían jerarquías de trabajo y de tareas entre quienes pertenecían a los sectores más altos comparado con los que pertenecían a sectores más bajos, ¿no? Trabajo de oficina versus limpiar y barrer, ¿no? Sí, completamente. ¿Eso en los orígenes también estaba? Eso en los orígenes se ve mucho, se ven algunas memorias que se cuentan. Por ejemplo, un momento en el que se reproducía mucho esas diferencias eran los momentos de ocio, además de los momentos de trabajo, que decimos que hay muchas memorias acerca de los fogones que se armaban en el servicio militar, cuando tenían tiempo, ¿no?, de descansar un rato, y en general, en esos momentos, si bien había mezcla social, también había reproducción de, bueno, los que eran de determinado sector o compartían lazos que ya habían forjado en la ciudad, en las universidades, donde fuere, tendían a juntarse, y los otros, bueno, a cierta segregación, por decirlo de alguna manera. Nicolás, después está el tema religioso, ¿no? Las Fuerzas Armadas argentinas están generalmente asociadas muy fuertemente con el catolicismo. ¿Cómo pesaba dentro de una construcción liberal de la sociedad el hecho de esa identificación católica del Ejército, Fuerza Aérea y náutica, no me sale, las fuerzas, la Armada? Mira, eso que estás diciendo también nos lleva de regreso a la época de Roca y demás, porque si bien ya la segunda presidencia de Roca es un momento en que Roca se empieza a llevar distinto con la Iglesia, lo que uno podría decir como trazo grueso es que sigue siendo un momento en el que la dirigencia argentina hace un esfuerzo muy grande por separar la Iglesia del Estado. Y eso pasaba también con la vida en los cuarteles. Es decir, cuando se discuten las excepciones dentro de quienes pueden ir, quienes no deberían ir, uno de los que ganan algunas excepciones son los estudiantes universitarios y otros son los curas o ministros de diversas religiones. Por varias razones, no solo porque se les respetaba su dignidad, sino porque había un sector de la dirigencia muy preocupado porque los curas utilizaran la vida en los cuarteles para hacer propaganda, que era algo que pasaba también con las izquierdas, ¿no? Que había mucho temor de que socialistas y comunistas y anarquistas distribuyeran panfletos, que lo hacían, ¿no? Revistas, material, en los cuarteles. Había mucho temor con eso, pero también había mucho temor de que lo hiciesen los curas, e incluso durante las discusiones del proyecto se dice que los curas se queden en los templos, que los cuarteles son... Es decir, ¿pero los cuarteles eran laicos o eran confesionales? Sí, había capellanes militares y demás, pero la esfera pública, yo creo que está bueno lo que vos me preguntás para que pensemos lo siguiente. La esfera pública que se construye en aquella época, idealmente, ¿no? Por un lado era, como estábamos diciendo, muy igualitaria, es decir, tenía a la igualdad como valor, y esa igualdad estaba basada en cierta noción de pluralidad étnica, religiosa, de orígenes, social. Lo que sí habría que agregar, que para mirar el proyecto de ahora tiene cierto interés, es que también lo que había, y que se va notando más a lo largo de las décadas, lo mismo que esta relación con la Iglesia. Claro, o sea, se actúa, ¿no? Sí, hacia los años 20 y 30 la actitud del ejército es muy diferente de la que yo señalaba recién. Los golpes de Estado, además, ¿no? Ahí eso va cambiando. Pero lo otro que habría que señalar es que además, y esto en los 20 y los 30 se nota mucho, en esta idea de moralización, volviendo a la idea de que era un servicio masculino, la idea de formar un buen ciudadano también era formar un buen novio, un buen esposo y un trabajador decente. Por lo tanto, el Estado, como hace siempre, intervenía muy fuerte sobre cuáles eran los modelos de familia, las identidades sexuales, los gustos. Eso era muy marcado. No sé cómo está contemplado en lo que se está discutiendo ahora, por ejemplo.
Sí. Nicolás, con el correr de las décadas, ¿qué peso tuvo la idea de que además de ser ciudadanos tenían instrucción militar, aprendían a disparar por primera vez muchos chicos muy jóvenes, porque era entre los 18 y los 20, ¿no? Sí, primero los 20 y luego los 18. Los 18 tenían un arma por primera vez en su vida. ¿Estaba la hipótesis del conflicto bélico en el horizonte a la hora también de conformar este cuerpo de ciudadanos que han atravesado una etapa dentro de un cartel? Sí, mirá. Ahí yo señalaría 2 o 3 hitos. La primera, y que no lo dije cuando me preguntaste, pero está bien agregarlo, es que una de las razones coyunturales de la implementación del servicio militar obligatorio es la posibilidad de guerra con Chile. Ajá. Eso estaba... en aquel momento. En aquel momento. Estaba muy en discusión. En la década de 1890 la guerra parecía muy posible y imitando lo que eran ejércitos de otros lugares del mundo, como Francia, como Alemania, se adopta este modelo de ciudadano ciudadano conscripto, que conforma la base en Europa, por ejemplo, de los ejércitos que van a la Primera Guerra Mundial. Claro. Pero yendo a lo que vos me preguntás, no solo estaba la hipótesis de conflicto bélico, sino que recordemos que hasta nuestra democracia reciente, las Fuerzas Armadas cumplían tareas de seguridad interior. Claro. Entonces, por ejemplo, en la época de la Semana Trágica o de la Patagonia Rebelde, muchos de los soldados que van a reprimir las protestas al sur, por ejemplo, son conscriptos. En el año 30... en el desfile que termina derrocando a Irigoyen de la Casa de Gobierno, muchos de los jóvenes son conscriptos. Entonces, bueno, y ni hablar la Guerra de Malvinas, ¿no? De los años 80. Por lo tanto, además de la hipótesis de conflicto bélico, estos jóvenes, imagínate, con escasa preparación, que pocas veces habían visto un arma o un cuartel o demás, sirvieron para dispararle a su propio pueblo, digamos. Claro. ¿No? O sea, de alguna manera los conscriptos eran un instrumento del Estado tanto para los conflictos bélicos con potencias o países extranjeros y también para dirimir cuestiones de política interna. Sí, absolutamente. ¿No había dilemas sobre eso cuando se funda el servicio militar? ¿Eso está pensado así? Está pensado así, no solamente, sino que además, y también es otra cosa que habría que destacar, hay que recordar que hasta hace no mucho tiempo en la Argentina existía el fuero militar, ¿cierto? Claro. Y uno, pese a ser un ciudadano, cuando pasaba a estar incorporado o convocado, estaba sujeto al fuero militar. A una justicia especial. Sí, y esa justicia tiene, además, volviendo a algunas de las cosas que me preguntabas, tiene unas nociones de jerarquía o de justicia que son muy diferentes de la del Estado democrático. Contempla juicios sumarios, castigos sumarios, claro. Inclusive castigos, durante un buen tiempo contemplaba castigos corporales. Así que se transformaba, en cierta medida, claro. Que esto es lo que vos bien señalabas, al conscripto en un instrumento del Estado, claro. Para diversas tareas. Muchísimas gracias, Nicolás, por estas precisiones interesantísimas sobre una organización que, bueno, atravesó todo un siglo, prácticamente más, ¿no? Porque 1901, Sí, casi un siglo.